Gobierno descarta hambruna, pero admite riesgo alimentario para 1.8 millones de hondureños por la sequía. Reformas admiten solicitud de la defensa de Octavio Pineda para conocer detalles en la acusación por contrato de 3 hospitales paralizados en la administración actual. Su defensa afirma que el proceso continuará con la reanudación de las obras en pausa, mientras las autoridades continúan investigando estas presuntas irregularidades. Reforma energética se empantana en el Congreso Nacional. Con liberales divididos y sin contrapropuesta, el Partido Nacional evalúa recurrir con el Ejecutivo para decretar reformas mediante PCM. Libertad de prensa bajo amenaza, según denuncia la organización Sé Libre. Mientras Honduras sienta un precedente a la defensa de la libertad de expresión, el general Roosevelt Hernández, ex jerarca militar, ahora con medidas sustitutivas a la prisión por ataques a la prensa. Influencers son investigados tras acusación del Ministerio Público a 2 TikTokers. Congreso plantea sanciones a creadores de contenido por conductas humillantes contra los hondureños. Asesinato de abogado Magnell, testigo protegido en caso de Angie Peña, destapa nuevas amenazas y cuestionamientos sobre la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. Organizaciones de derechos humanos cuestionan el asesinato y responsabilidad estatal. En noticias internacionales, Donald Trump lanza ofensiva económica sin precedentes contra Irán y amenaza con sanciones a quien ayude a Teherán. Muy buenos días, qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta emisión. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Soy Carlos Soto y estoy junto a Daris Izaguirre para poder informarles y actualizar todo lo relacionado con las noticias en Honduras y también en el mundo. ¿Cómo está, Daris? Buenos días, Carlos. Buenos días, Honduras. Qué gusto siempre saludarles y que nos acompañen en la primera emisión de noticias de ICN News. Hoy con una agenda cargada, Carlos, y por supuesto ya avanzando en esta semana, en este mes de agosto, a 20, Carlos. Hoy es 20 de agosto del año 2026. Estamos a nada de septiembre. Ya pronto estaremos hablando acá de las festividades de Independencia Patria. Y bueno, qué gusto que esté con nosotros acá. Con una mañana hermosa, vemos un cielo despejado, Daris. Y bueno, ¿cuál será el pronóstico que tendremos para hoy? Hay que verlo, Carlos. Veámoslo desde Senaos, Copeco. Muy buenas amigos, es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán imperando este jueves 20 de agosto. En horas de la mañana pues tendremos condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, pero por la tarde el ingreso y desplazamiento de una onda tropical nos estará generando lo que son lluvias y chubascos de débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica, más que todo para la región central, oriental y el sector norte. Para las demás regiones pues tendremos lo que son precipitaciones débiles y aisladas. Continuamos con la presencia del polvo del Sahara, los oleajes normales en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies y de igual manera para el litoral caribe. El Distrito Central ha declarado alerta roja por sequía ante el crítico estado de sus reservas hídricas. La escasez de lluvias y el deterioro de las condiciones han reducido drásticamente los niveles de los 2 embalses principales. El reporte oficial revela que la represa Los Laureles opera al 36.55% de su capacidad, mientras que la Concepción se encuentra en un preocupante 29.29%. Ambos se mantienen en rango de riesgo alto, muy lejos de los niveles óptimos para garantizar la recuperación. Las autoridades instan a la población a hacer uso racional del agua para mitigar los efectos de esta emergencia. La OMAPS informó que el Distrito Central mantiene un suministro de agua potable cada 9 días. Con unas 12 horas de abastecimiento y apoyo mediante cisternas debido a la condición de sequía.
Las represas, la Concepción y los Laureles se encuentran en un 29% y apenas un 36% de su capacidad respectivamente. Mientras las autoridades refuerzan estas medidas de emergencia, piden un uso responsable del agua. Se prevé una recuperación significativa de los embalses hasta finales de septiembre o principios de octubre, por lo que llaman a estar atentos y cuidar el vital líquido. Hacemos un análisis situacional y mejoramos en ese sentido la dotación de agua. Hay que analizar según las condiciones. En este momento el calendario para todo agosto es de cada 9 días. Ya pasamos ahorita a una condición roja declarada por Copeco. Nos tendremos que sentar esta semana con Copeco a hacer los análisis respectivos para darle las soluciones a la ciudadanía. Pero lo que sí tenemos que hacer énfasis es que tenemos la seguridad y el compromiso del alcalde Juan Diego Zelaya para la administración de esta crisis en conjunto con todas las unidades y dependencias del Estado. Hacerle un llamado a la conciencia de todos los capitalinos a ahorrar agua. Estamos ya en crisis, ya estamos en una condición de una alerta roja, así que tenemos que tomar conciencia, ser solidarios con nuestra ciudad, con nuestros vecinos, con nuestras propias familias para poder enfrentar la crisis. Y luego que el Consejo de Ministros determinara elevar a alerta roja a 75 municipios por la sequía, el Congreso Nacional prometió 6 soluciones a la emergencia, entre ellas formular o reformular el presupuesto general del 2027. En reunión con los alcaldes de los municipios más afectados por la sequía, el Congreso Nacional se comprometió junto a la Secretaría de Finanzas a reformular el presupuesto general de 2027 para enfocarlo en la atención de la sequía a través de la producción de alimentos. Además, los recursos de las partidas que no se logren ejecutar este año serán reorientados a la compra de alimentos e insumos. También se estableció incrementar las transferencias municipales, permitir a los alcaldes modificar los presupuestos actuales, distribuir a partir del próximo viernes maquinaria para que estas comunidades puedan construir sus reservas de agua y crear un plan nacional de agua. Mire cuánto tema y cuánto tema positivo, que aquí lo que nos tenemos que llevar de lección o de compromiso es que esto no se quede solo en estas 4 paredes del hemiciclo esta mañana y que no nos quedemos solo en discursos o en propuestas, que hablamos muy bonito, que buenas propuestas. Aquí lo que nos toca a todos, miren, quitarnos la camisa de un color político, ponernos la camisa de Honduras, trabajar de la mano juntos y trabajar por nuestra gente. Las iniciativas llenan de esperanza a los alcaldes y a los municipios hasta ahora afectados, pero apuestan por una reformulación de las políticas públicas para que el país esté preparado para hacer frente a estos fenómenos. Felicitar al Gobierno de la República, también al Congreso Nacional, a la Asociación de Municipios de Honduras y a toda la cooperación que decidieron hacer este evento acá en el Congreso Nacional para dejar las bases claras de cómo se debe abordar, porque también este es un fenómeno que ha sido repetitivo, ya llevamos varios años con sequía, que ha sido super sequía, que sentimos mucho más, pero es algo que estará pasando anualmente. Entonces, como país debemos reformular cuáles son las políticas públicas para la seguridad alimentaria y para la producción agrícola. En la reunión también participó la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, quien se puso a la orden para apoyar estas medidas. Que realmente es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, el sector gobierno, el sector privado y todos los hondureños, porque realmente este es un problema de Honduras. Con la reorientación de fondos a través del presupuesto general de la República y la ayuda de la cooperación internacional, se espera dotar de mayores insumos a las alcaldías de los municipios más afectados para hacerle frente a la sequía. Franklin Rápalo, ICN News. El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, informó que el gobierno atenderá la emergencia alimentaria reorientando recursos ya contemplados en los presupuestos de la Secretaría de Agricultura, así como también en la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco. Esto sin solicitar ampliaciones presupuestarias para destinarlas a la emergencia. Hernández explicó que el PCM aprobado por el Consejo de Ministros permite realizar modificaciones presupuestarias para concretar recursos en las zonas más afectadas por las condiciones climáticas. También aseguró que las municipalidades que han cumplido con sus liquidaciones están al día con las transferencias hasta el mes de julio.
y que priorizará su cumplimiento hasta septiembre en los municipios que han sido declarados en emergencia. Y la sequía ya golpea con fuerza a Tomala-Lempira, donde varias familias enfrentan escasez de alimentos. La alcaldesa Araceli Navarro advierte que la situación podría agravarse si no llega asistencia de manera urgente. Tenemos la escasez. Yo les decía que nos visitaran en nuestras municipalidades, donde son lunes, todos los días de la semana tenemos visitas de cantidades de personas pidiendo y clamando que les ayudemos con alimentos. Entonces es que ya no es una preocupación, sino es que, y no es drama, o sea, la situación está tal cual, totalmente. Y la verdad que lo triste de todo esto que nuestra gente de la siembra de primera, que se produce en primera, ya se perdió. La gente le apuesta, en algunas zonas le apuestan a la postrera y en otras definitivamente no, porque los pronósticos son alarmantes. La Villa de San Francisco se muestra como un municipio modelo frente a la emergencia por sequía. Esta localidad de Francisco Morazán cuenta con 3 sistemas de captación y almacenamiento de agua que le permiten enfrentar de mejor manera los efectos de la falta de lluvia y del cambio climático. Yanio Borjas, el alcalde municipal, destacó el trabajo que han impulsado en los últimos años para garantizar el abastecimiento de agua en momentos críticos. Actualmente tenemos 3 cosechadoras de agua, almacenamos 63.000 metros cúbicos, el año pasado construimos la tercera, la destruimos en la época de verano, creo que ha sido una solución ahorita apropiada, nos ha ayudado mucho, compramos 10 manzanas para poder seguir construyendo más cosechas de agua, ahora que el gobierno nos va a ayudar con la maquinaria, creo que vamos a seguir haciendo cosechas de agua y creo que este es algo que se debe replicar a nivel nacional. Todos los municipios tenemos problemas y creo que en Honduras se pierde gran cantidad de agua y por lo tanto lo que nos queda nada más es represar agua. Al menos 400 cabezas de ganado habrían muerto por la prolongada sequía en los municipios de Olanchito, Arenal y Yocón Lloro, según denunció el diputado liberal Marco Aurelio Ticono. El parlamentario pidió a las autoridades del gobierno central enviar una comisión para verificar la situación de los productores, porque se han agotado las fuentes de agua y las reservas de alimento para el ganado. Ticono presentó una moción exhortativa y aseguró contar con videos y registros de los muertos o de las muertes de ganado como evidencia de la emergencia. Autoridades en la Secretaría de Agricultura y Ganadería defienden que en Honduras no hay hambruna, aunque sí admiten que existe un riesgo alimentario estructural grande que afecta principalmente las zonas más vulnerables en el país, a unos 1.8 millones de personas. Moisés Molina, titular de la SAC, explicó que las pérdidas agrícolas provocadas por la sequía todavía no impactan plenamente en la disponibilidad de alimentos, ya que las cosechas afectadas estaban previstas para septiembre y octubre. Sin embargo, admitió la falta de alimento para el ganado y aseguró que el gobierno está levantando un inventario y realizando las compras para poder abastecer y llevar asistencia a las zonas más afectadas. La ONU informó que mantiene en marcha $62 millones en ayudas para 33 municipios afectados por la sequía en Honduras, a los que se suman 4 millones para otros 5 municipios y una donación adicional de $20 millones prevista próximamente. El coordinador presidente de Naciones Unidas, Alejandro Álvarez, señaló que la asistencia se coordina con el gobierno y organismos como la FAO, UNICEF y AMON, priorizando las comunidades más afectadas. Los recursos buscan atender la alimentación, el acceso a agua segura y la protección de las cosechas y pequeños productores. Entre las acciones planteadas está la instalación de filtros, plantas portabilizadoras, agua, además de medidas para evitar mayores pérdidas en la producción agrícola.
El jefe de inteligencia de Ecuador y también su esposa, además de 5 estadounidenses, fallecieron ayer miércoles en un accidente de helicóptero que en este caso transportaba turistas y se estrelló en el centro de Kenia. Así lo informaron las autoridades correspondientes. El directivo de Telemundo, José Alberto Suárez, murió este miércoles en un accidente de helicóptero ocurrido en el norte de Kenia que dejó 7 personas fallecidas. La aeronave se estrelló cerca del norte Olokongwe, en condado de Samburu, mientras realizaba un vuelo charter. Suárez, de 55 años, tenía una trayectoria de casi 20 años en Telemundo Universal. Al momento de su muerte, era presidente y gerente general de las instalaciones de Telemundo de 31, precisamente Telemundo 31 de Orlando, Telemundo 49 de Tampa y Telemundo Fox en Nápoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una ofensiva económica sin precedentes en contra de Irán. Ha dicho que el objetivo es cortar sus principales vías de financiamiento. El mandatario advierte además que cualquier país, empresa o institución que ayude económicamente a Teherán enfrentará tremendas consecuencias económicas. La amenaza representa una nueva escalada de presiones sobre Irán, mientras las negociaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas y aumenta aún más la tensión en torno al estrecho de Hormuz. La defensa de Octavio Pineda conocerá detalles de la acusación hecha por el Ministerio Público por contratos de 3 hospitales paralizados en la administración actual. Le tenemos los detalles de esta información. No nos cambie porque ya volvemos de una pausa comercial. ¿Imaginas usar tu app Atlántida sin consumir datos móviles? Hoy es una realidad. En Banco Atlántida puedes administrar tu dinero estés donde estés. Junto a Tigo, te mantenemos siempre conectado con tu banco. Si eres cliente Tigo, usa tu app Atlántida sin consumir datos móviles, con plan postpago o recarga activa. Consulta saldos, transfiere, cobra remesas, paga servicios y tarjetas y mucho más, sin consumir tus datos. Si aún no la tienes, descarga tu app Atlántida, donde y cuando la necesites. Banco Atlántida y Tigo, conectando a Honduras con más facilidad. Para reducir la mora quirúrgica, lo que necesitamos es la construcción, reconstrucción de los quirófanos. Hoy estamos viendo que en poco tiempo vamos a tener 30 quirófanos funcionales. La mora quirúrgica va a ser una historia. En poco tiempo estamos viendo cambios reales. El gobierno de Papi a la orden, de la mano de este Congreso Nacional, seguimos trabajando para que la gente en los hospitales pueda ser operada de manera inmediata. Avanzamos en el tema de mora quirúrgica. Este Congreso no le va a fallar a la salud de Honduras. A menudo creemos que el éxito es un camino solitario. Pero detrás de cada gran paso hay una historia compartida. Cada mujer que cree en sí misma y se supera, enciende la chispa en las demás. Porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos. CADER presenta Empower Hair Talks. Acompáñanos este 24 de septiembre a la 1 de la tarde. Roosevelt Hernández, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, enfrenta un juicio
o un proceso judicial por presuntos ataques contra la libertad de expresión y además agresiones a periodistas. Un hecho que organizaciones defensoras de derechos humanos califican como precedente histórico en Honduras. El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el alto jerarca por hechos relacionados con publicaciones difundidas desde medios institucionales de las Fuerzas Armadas. El caso coloca por primera vez a un alto jerarca militar ante los tribunales por hechos vinculados directamente con la libertad de prensa en un país con una larga historia de señalamientos sobre presiones y agresiones en contra de periodistas. La comparecencia de Hernández abre además un debate sobre los límites del poder militar y la responsabilidad de los altos mandos frente a posibles vulneraciones de derechos que son fundamentales. El caso contra el general en retiro Roosevelt Hernández abre un nuevo capítulo. Seguirá en libertad mientras enfrenta una acusación vinculada a la libertad de prensa. La decisión judicial genera reacciones y marca un precedente para las Fuerzas Armadas en nuestro país. Serena, el general en condición de retiro Roosevelt Hernández llegó a los juzgados capitalinos este día para responder ante la justicia por la presunta vulneración de la libertad de prensa y de expresión. El ex jefe de las Fuerzas Armadas continuará el proceso en libertad, luego de que un juez le impusiera medidas sustitutivas a la detención judicial. Para el ciudadano Roosevelt Hernández, acusado por incitación a la discriminación y también limitación de los otros derechos fundamentales en perjuicio de 4 periodistas y la libertad de prensa. En esta ocasión, el juez ha dictado medidas sustitutivas establecidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal: no salir del país, firmar periódicamente en el juzgado y no tener ningún tipo de comunicación con las víctimas. Audiencia inicial martes 1 de septiembre a las 9 de la mañana. El proceso ha generado reacciones entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. El expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, considera que el caso presenta un precedente y señala la estigmatización que, según afirma, enfrentaron periodistas por ejercer su profesión. Sí hubo violaciones a la Constitución de la República, porque hay que señalar que la libertad de expresión es un derecho consignado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución de la República y también en la Convención Americana de Derechos Humanos. Por consiguiente, hubo una violación a derechos porque prácticamente se nos estigmatizó por nuestra labor periodística. Doris Imelda Madrid, defensora legal de periodistas, se respaldó las medidas dictadas por el tribunal y destacó la importancia de que los hechos sean investigados conforme al debido proceso. No para llevar el contenido del requerimiento fiscal al ámbito administrativo. Los actos que ha interpuesto el Ministerio Público como violentados, constitutivos para ellos en su calificación de delito, se van a dirimir en el ámbito penal porque son derechos fundamentales como ser la libertad de expresión. Por su parte, Juan Carlos Sierra, uno de los periodistas que figura como ofendido en la causa, valoró las medidas impuestas al ex jefe militar. Son pasos importantes, son pasos que hay que considerarlo como muy buenos dentro de la justicia hondureña. Y ya vieron ustedes, la situación ha cambiado totalmente. Esto también, repito, desde el punto de vista de precedente, debe de servir como un precedente para aquellos que están en el poder actualmente dentro de las Fuerzas Armadas, los que vienen también, así les va a pasar en algún momento determinado. Este es un tema de libertad de expresión, este es un tema de un elemento importante y fundamental que tiene el ser humano, que es la libertad de expresión. Por consiguiente, esto habla muy bien de la justicia hondureña. El caso adquiere especial relevancia al tratarse de la primera acusación de esta naturaleza contra un ex jefe de las Fuerzas Armadas, lo que marca un precedente para la institución castrense y la defensa de la libertad de prensa en Honduras. Mientras el proceso continúa, Hernández deberá cumplir las medidas cautelares impuestas por el tribunal. La próxima cita será el 1 de septiembre, durante la audiencia inicial en este proceso. El informe La Palabra a Prueba, Pluralismo, Memoria y Justicia en Honduras, elaborado por CELIBRE, documenta un deterioro sostenido de la libertad de expresión durante el 2024 y el 2025, con 234 agresiones verificadas contra periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos.
Además, 11 asesinatos documentados, de los cuales 7 permanecen sin sentencia. El 86.6% se ha identificado con impunidad. 52.8% de las agresiones son atribuidas a actores estatales y un 115% de incremento en los ataques contra mujeres comunicadoras. El estudio también concluye que la violencia, la criminalización y la censura, así como la impunidad, conforman un patrón sistemático que silencia y debilita el derecho a informar. Además, exige acciones urgentes para garantizar la libertad de expresión en nuestro país, Honduras. Y en la presentación de su informe, la palabra aprueba, pluralismo, memoria y justicia, CELIBRE dio a conocer cómo el hostigamiento y la represión a la prensa vienen desde las altas esferas del poder político y estatal. Es importante destacar este nuevo pico de agresiones cometidos en los últimos 2 años. El Estado es responsable en sus 3 dimensiones. En primer lugar, el diagnóstico gira alrededor de un hallazgo central. Honduras no enfrenta un problema de seguridad periodística aislado. Se trata de una acción que revela patrones que se manifiestan de forma simultánea y jurídicamente distintas. A partir de este informe, destacamos 3 elementos. Primero, la comisión directa. El Estado siendo agresor, se evidencia en que durante 2025 el 52.8% de las agresiones fueron cometidas por funcionarios de gobierno, 49% de los casos por las Fuerzas Armadas, 17% por la Policía Nacional, y 2 de estas agresiones han evocado especialmente en persecución de medios de comunicación de forma judicial, donde convergen el patrón de criminalización, el hostigamiento y la represión. La impunidad se ha convertido en una política de hecho, ya que el Estado no acciona para blindar la libertad de expresión y también salvaguardar a los periodistas que en el ejercicio de su labor buscan ser silenciados. Así lo informa también la representante de CELIBRE, la directora de esta organización, Amanda Ponce. El Estado es responsable por una omisión sistemática. CELIBRE sostiene que en este punto la impunidad ha dejado de pasar de operar como una falla administrativa y se ha convertido en una política de hecho. 115 periodistas asesinados, un 90% de impunidad en todos los casos. Ante la ausencia de normativas que garanticen la libertad de expresión y normativas que criminalizan las voces críticas en el país, los periodistas estamos sin defensa. Y respecto a las amenazas y represión directa que ha recibido ICN y sus periodistas, CELIBRE llamó a las autoridades competentes a accionar contra estas amenazas e identificar a los responsables. En el caso particular de ICN ha sufrido constantemente una campaña de desinformación, de desacreditación, de identificación de quiénes son los periodistas que están trabajando ahí. Recordamos también que esta campaña en los últimos meses antes de este gobierno, pues precisamente fue financiada especialmente por el Estado. Y bueno, una de las agresiones más recientes, la del exministro de Planificación Estratégica, que era uno de los responsables de coordinar este tipo de acciones en contra no solamente de ICN, sino de diferentes medios de comunicación, es parte de este ciclo de violencia que han venido desarrollando los colegas en ICN. En primer lugar, me parece impresionante que hasta el día de hoy
pese a solicitudes que hemos hecho de forma abierta, el Mecanismo Nacional de Protección no se haya presentado para ofrecer medidas colectivas a ICN. Bueno, hasta el momento el Ministerio Público no ha podido tomar acciones para investigar este tipo de casos que deben de ser acciones de oficio, que una de las grandes limitantes del Ministerio Público es cómo divulgar, mejor dicho, cómo investigar agresiones que están siendo cometidas en el espacio digital. Cambiamos el orden de las informaciones. Admiten solicitud de la defensa de Octavio Pineda, ex titular de la CID, para conocer detalles de la acusación por el contrato o por los contratos que fueron adjudicados en los 3 hospitales que han sido paralizados durante la administración actual. Su defensa afirma que el proceso concluirá en la reanudación de las obras en pausa. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando estas presuntas irregularidades. Un juez declaró al lugar un recurso interpuesto por la defensa de Octavio Pineda. La petición busca ordenar al Ministerio Público explicar las causas por las que se investiga al extitular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. El problema es que el Ministerio Público no tiene ni siquiera la claridad de qué delito es, ni tampoco individualiza qué tipos de contratos, cuáles son los contratos, quiénes son las personas que participan, qué es lo que hay, qué tipo de delito es. O sea, no describe hechos delictivos, tampoco describe ni siquiera los responsables penales sobre unos hechos que supuestamente son delictivos que el Ministerio Público ni siquiera sabe qué son. El Ministerio Público solicitó en su momento la suspensión de la construcción de 3 hospitales por presuntas irregularidades contractuales. Miembros investigadores de la Fiscalía incluso llegaron hasta las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Transporte para secuestrar documentos que fueran encaminando sus líneas de investigación. Ante esa acción, los apoderados legales de Octavio Pineda también presentaron sus recursos de nulidad. Que cuando se dio la juramentación de esos peritos, nosotros no se nos notificó, al juez no se le notificó de que ya él tenía un apoderado legal en sede administrativa que pudiera participar en atención al derecho a defensa en esas audiencias. Y por el otro lado, nosotros pedimos la nulidad de los secuestros y decomisos que ha hecho el Ministerio Público por vulneración de derechos fundamentales, como entre ellos el derecho de defensa. El contexto que da vida a la investigación contra el exfuncionario de Libre es preocupante, advierte la contraparte, quien asegura que los fiscales carecen de conocimientos legales que ayuden a sustentar cualquier acusación. El problema radica en politizar el sistema. Ustedes mismos, ustedes en su canal han hecho una investigación respecto a lo que ha realizado el Ministerio Público contra la corrupción y ustedes mismos se dan la respuesta. ¿Y por qué es? Precisamente porque no tienen la capacidad o no tienen el entrenamiento para poder perseguir una acción penal contra los delitos de corrupción. No le entienden al procedimiento administrativo, no le entienden a la administración pública, no le entienden a los contratos del Estado, a la ley de contratación del Estado, no le entienden a las normas presupuestarias. Si los fiscales no son entrenados en esas áreas, ¿cómo pretende usted que vayan a combatir la impunidad? Porque la corrupción se combate con otro eje que es la transparencia. Esta decisión judicial obliga al Ministerio Público a presentar formalmente las causales de la investigación. La defensa mantiene su postura de que cualquier diligencia debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Pedro González, ICN News. El exsecretario de la CID, Octavio Pineda, aseguró que desde el pasado 12 de mayo se ha presentado ante el Ministerio Público para entregar información relacionada con la investigación sobre la construcción de los hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque. Pineda afirmó que es uno de los principales interesados en que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes. El exfuncionario reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y pidió agilizar la diligencia para esclarecer el caso. La solicitud ocurre luego de que un juez ordenara al Ministerio Público precisar los contratos, funcionarios y actuaciones administrativas que forman parte de la investigación durante el periodo de su gestión. Vamos con Patricia.
Ayer, los consejeros del Consejo Nacional Electoral se reunieron con los diputados de la Comisión de Reformas Electorales en el Congreso Nacional. Hablaron de presentar un paquete de reformas conjuntas que precisamente buscan mejorar y, sobre todo, buscar tener confianza en la ciudadanía para el próximo proceso. A esta hora de la mañana, Patricia Carías conversa con un ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ahora CNE, para tener más detalles de qué opina sobre esto que se ha presentado. Patricia, buenos días, qué gusto saludarte. Muy buenos días, Carlos, Adaris y a la población hondureña. En esta ocasión estoy junto al doctor Augusto Aguilar, tal como lo mencionaste, es ex magistrado o autoridad electoral. Hemos observado y hemos leído en reiteradas ocasiones, doctor, parte de las propuestas que ustedes como ex autoridades electorales presentaron ante tanto el Consejo Nacional Electoral, asimismo como los diputados del Congreso Nacional. Ya hemos escuchado una parte preliminar por parte de Antonio Rivera. Sin embargo, ¿cuáles cree usted que tengan mayor apoyo en el Congreso Nacional y si dará tiempo también para su aprobación este año, tal como lo han anunciado los diputados? Bueno, empecemos por decirle que la propuesta que nosotros hicimos ha sido eminentemente técnica. Hemos participado expresidentes y exmagistrados del organismo electoral y de todos los partidos políticos. Entre los puntos más importantes que hemos propuesto es la segunda vuelta, luego todo lo relacionado con la transmisión de resultados, la integración de las mesas o juntas receptoras de votos y otros artículos relacionados con hacer una reestructuración en el Tribunal de Justicia Electoral y en la Comisión de Política Limpia, y luego reformas a otros 60 artículos más o menos. Por supuesto que nosotros lo hicimos eminentemente técnico y esperamos pues que los partidos políticos se pongan de acuerdo. No debemos olvidar que ya en este caso ahí entran en juego los intereses políticos. ¿El margen político será necesario para determinar cuáles son prioridad? Efectivamente, porque debemos recordar que toda reforma a la ley electoral necesita mayoría calificada y en algunos casos también se necesita reforma constitucional y que de igual manera se necesita mayoría calificada y ninguno de los partidos tiene las 2/3 partes de los diputados para poder hacer esas reformas. Bien, la segunda vuelta al parecer no está siendo una opción para algunos diputados en el Congreso Nacional. ¿Por qué cree usted que se debe esto? Por el prejuicio que existe, que creen que todos los partidos tienen oportunidad de ganar en la primera vuelta y que si sucede así, en la segunda se unirían los perdedores para derrotarlos en esa segunda vuelta, cosa que no es cierto, porque en América Latina se han dado alrededor de 90 segundas vueltas y en el 80% por lo menos el que ganó la primera gana la segunda. Y todos los países, casi todos los países han implementado la segunda vuelta para legitimar la elección presidencial. Tan es así que solo ha quedado México, Honduras y Paraguay sin establecer la segunda vuelta. Otro tema importante es el desarrollo del TREP, que este sea administrado por parte del Consejo Nacional Electoral. Antonio Rivera menciona que si se tomará en cuenta esta propuesta, sí el CNE cree tener la capacidad para poder administrarlo. ¿Usted cree que lo tiene? Pues claro, tienen todos los países porque no lo va a tener Honduras. Solo nosotros hemos quedado utilizando la tinta. Ya eso es historia en América Latina. Vamos atrasados en eso. Y si todos los países tienen su equipo, su tecnología, su personal para poder hacer transmisión de resultados, ¿por qué nosotros no lo podemos tener? Aquí lo que ha faltado es voluntad política y la enorme desconfianza. Administrar un proceso electoral en Honduras en un alto porcentaje es administrar desconfianza. Hay diputados que argumentan también, lo hemos escuchado a través de los medios de comunicación, que lo único que se necesita es impedir que ocurran los mismos acontecimientos que provocaron la paralización y nombrando específicamente al exconsejero Marlon Ochoa. ¿Usted cree que solamente esto hace falta? Bueno, mire, lo que sucede es que
con las reformas que nosotros estamos proponiendo, se está tratando de solucionar la problemática de esa injerencia de los partidos políticos en la administración o en el desarrollo de los procesos electorales. Todos sabemos que en Honduras prácticamente el 70-80% de la administración la hacen los partidos políticos, porque son los que nombran los consejeros, nombran los miembros de mesa, nombran los organismos intermedios, departamentales y municipales. De tal manera que lo que se necesita es que el organismo electoral pueda funcionar sin la injerencia de los partidos políticos para que sea un proceso eminentemente técnico y basado estrictamente en lo que establece la ley. ¿Habrá suficiente tiempo para el mes de octubre presentar esas propuestas y aprobarla con tiempo para el próximo proceso electoral? Sí, hay claro, esto no sé. Para aprobar la reforma de la ley electoral solo se necesitan 2 sesiones con mayoría calificada. Y para algunas reformas, como la segunda vuelta, se aprueban en octubre o noviembre de este año y se ratifican en enero o febrero del próximo año. Bien, gracias al doctor Augusto Aguilar. Él menciona la necesidad ya de llegar a un acuerdo político para poder aprobar estas reformas y hay tiempo, manifiesta el doctor Augusto, para presentar este paquete en el mes de octubre y ratificarlo a inicios del próximo año. Con esta información regresamos a estudio. Y la Corte Suprema de Justicia investiga a jueces de Choluteca, Juticalpa y Francisco Morazos públicos que superarían los 950 millones de lempiras, según auditorías del Tribunal Superior de Cuentas. En uno de los casos, 13 exhortos atribuidos a un juzgado de Choluteca permitieron retirar 32.5 millones de lempiras, pese a que el propio tribunal desconoció los documentos, firmas y sellos utilizados. El Poder Judicial mantiene investigaciones administrativas y anunció que los expedientes podrán ser remitidos al Ministerio Público para determinar si existen responsabilidades penales. El caso de Juticalpa presenta un avance del 90%, mientras el Tribunal Superior de Cuentas advierte indicios de posibles irregularidades en los expedientes revisados. Por su parte, la abogada Karina Pastrana advierte que las irregularidades en embargos municipales podrían responder a una estructura organizada y pide investigar toda la cadena detrás del retiro de más de 32 millones de lempiras. No, esto es una estructura organizada. Esto es una estructura organizada definitivamente porque, como vuelvo y le repito, no es algo que se revisó, documentación administrativa, una resolución jurídica. Yo no estoy señalando directamente a alguien, pero sí dentro de este procedimiento que se hace, administrativo y judicial, no pueden decir, no miré, no venían los documentos completos para poder hacer la ejecución de este pago de demanda y otro dinero que es, supuestamente tendrá que investigarlo el Ministerio Público de más de 100 millones que también el alcalde actual está denunciando. Conductas humillantes. Le tenemos los detalles de esta información. No nos cambie porque ya volvemos. Hemos perdido absolutamente todo y salimos salvando nuestras vidas. El agua nos quitó mucho, pero nuestra gente hoy puede estar segura que no está sola. Desde el Congreso respaldamos la iniciativa del gobierno de Papi en la construcción de bordas, obras de mitigación y canales de alivio. Garantizamos tranquilidad y seguridad a todo nuestro pueblo. Proteger la vida de las familias es nuestra prioridad. Le damos la cara con obras. A mi departamento de Lloro y a todo Honduras, este Congreso Nacional no les va a fallar. Este sábado a las 7 de la noche en Stories les voy a presentar a Emma Serrano. Ella es arquitecta y directora operativa territorial de Techo Honduras. Ella nos va a contar sobre estos interesantes proyectos de vivienda, de desarrollo comunitario y de voluntariado. Ha conocido de cerca comunidades en situación de vulnerabilidad. Tiene que conocer más usted sobre Techo Honduras y sobre cómo le ha cambiado la vida a la joven arquitecta Emma Serrano. Los espero a las 7 de la noche.
La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. La bancada del Partido Liberal continúa dividida frente a la reforma energética. Mientras crecen las dudas sobre su contrapropuesta y también la capacidad del Congreso para alcanzar los acuerdos ante esta crisis financiera que atraviesa la estatal eléctrica. Cada vez la bancada del Partido Liberal se muestra más fragmentada ante la reforma del subsector energético. Hay posiciones divididas. ¿Cómo están estas posiciones ubicadas a nivel de votos? ¿Cuántos votos están a favor de...? No les sabría decir, pero yo le pudiera decir fácil que está un 60-40, 65-35. La dinámica ha sido repetitiva. Cada vez que parece que los liberales han logrado ponerse de acuerdo para presentar su contrapropuesta, surgen nuevas divisiones. Lo último fue que los liberales decidieron escuchar a los alcaldes de su partido, quienes plantearon otros aspectos a tomar en cuenta. En lugar de unificar criterios, terminaron más divididos, según el diputado Umaña. Pero es que los liberales son democráticos y, según Mario Segura, en su bancada se respetan todos los puntos de vista. Cada diputado piensa y trata de que la ley sea enriquecida con las diferentes opiniones que tiene cada diputado. El Partido Liberal se ha caracterizado por eso. Escuchamos a todos. Pero alguien tiene que poner orden en la casa de los liberales y en medio de la urgencia de encontrar una solución al descalabro financiero que representa la ANE para el Estado, los diputados se tomaron la atribución de nombrar una comisión para que conozca su propia contrapropuesta a la reforma energética. Quiten esa palabra de las... No hay tal urgencia. Lo que hay necesidad es de modernizar el sector con una ley correcta, adecuada a los momentos que está viviendo el país. En el otro lado del ruedo político y mediático que ha significado este tema, los nacionalistas se muestran serenos a la espera de que los liberales logren ponerse de acuerdo. Desde la bancada del Partido Nacional valoramos muchísimo que el Partido Liberal quiera hacer una contrapropuesta. Pero es positivo porque al final lo que estamos es construyendo una avenida de salida a un problema que tenemos los hondureños. Mientras los diputados continúan en su vaivén por la reforma energética, la pregunta es, ¿quién se hará cargo del daño fiscal que representa la ANE día a día? Para ICN News, Franklin Rápalo. Bueno, y ojalá que no haya tilín por en medio de las reformas energéticas. Es parte de la opinión del analista Jaime Rodríguez, quien en esta mañana dialoga con Franklin Rápalo precisamente para que nos amplíe un poco más de información. Franklin, buenos días, qué gusto saludarte. Igual, Daris, muy buenos días. Y a todos nuestros televidentes a nivel nacional, el abogado Jaime Rodríguez, abogado, su punto de vista sobre este vaivén, este estira y encoge, ¿qué otros calificativos le podemos tomar a cómo está manejando el tema de la reforma energética en el Congreso Nacional? Buenos días. Bueno, la posición del Partido Nacional es clara. La posición del Partido Libre obviamente también es clara, full oposición a todo.
independientemente de que haya razón o no haya razón, que haya beneficio o no haya beneficio. Lo reprochable, lo lastimoso es la posición del Partido Liberal tan fraccionado, en donde existen 2, 3 fracciones del partido en posiciones antagónicas entre ellos mismos. Por ahí un grupo de diputados a favor de Calix, otros a favor de Narrala, y por ahí al parecer anda otro grupo ahí tras el tilín, algo lastimoso, pero que se mira lastimosamente aquí en lo que es nuestra política. Algo que ha llamado la atención es la presencia de los alcaldes para la toma de una decisión, en donde se sobreentiende que esté el Central Ejecutivo, los miembros del Central Ejecutivo y obviamente los diputados. Pero la presencia de alcaldes obviamente no tiene lógica. Pero eso es lo que demuestra que es un partido súper fraccionado y que lo que está generando es que en el Congreso Nacional no se tomen decisiones que son urgentes, decisiones que son para ayer, ya que este tema de la energía eléctrica está causando demasiados problemas. Pero los liberales dicen que no es urgente, que ¿por qué es urgente? Dicen si ya tenemos décadas con el mismo problema en la ENEA. El problema está que en Río Revuelto ganancia de pescadores. Es inconcebible que aquí nomás en El Salvador, en Guatemala, el precio del kilovatio hora ande 10, 15 centavos y aquí ande 30, 40 centavos. Son diferencias demasiado marcadas y en países cercanos. Así que obviamente hay intereses. Por ahí algunos políticos están cubriendo los intereses de sus patrocinadores y poco o nada les está importando el pueblo hondureño. Esa decisión se debe tomar, o se toma, y debió haber sido ayer. No debió estar esperando para hoy, mucho menos para mañana. Cada vez que el Partido Liberal parece que ya está convencido y listo para presentar su contrapropuesta, siempre sale algo más, abogado. Por ejemplo, la vez pasada, la reunión de los alcaldes que usted menciona, al final, según Umaña, salieron más divididos de ahí. Se suponía que era para unificar criterios. Bueno, lastimosamente el Partido Liberal es un desastre, no hay una unificación de criterios, no hay un liderazgo. Por ahí el alcalde sanpedrano, que es quien coordina al Central Ejecutivo, lejos de buscar unidad, lo que más busca es división, posiciones antagónicas con algunos diputados. Pero obviamente ese es un partido que se ha caracterizado por ese tipo de desastres en donde dicen que hay libertad de opinión, pero lo que hay es un desastre. ¿Y qué opinas sobre lo que dijo Mario Pérez en las últimas horas, que el Ejecutivo podría tomar acción a través de decretos ejecutivos? Bueno, a grandes problemas, grandes soluciones. Creo que se ha estado procurando buscar consensos, llegar a posiciones entendibles, inteligentes, sensatas, pero aquí lo que menos está privando es el pensamiento, la capacidad, la inteligencia, y son posiciones antagónicas e intereses económicos. Abogado, a su criterio y por su capacidad de análisis, ¿se va a hacer estas reformas o se van a aprobar estas reformas al subsector energético en el Congreso Nacional? Es que se debe de hacer. No, esto no puede continuar y el próximo gobierno que venga debería de llegar con una mejor posición, ya que la cantidad de millones que se pierde a diario es demasiado alto. Y esto quien lo termina pagando es usted, es él, soy yo y todo el pueblo hondureño. Pero ¿cómo se van a hacer si no se ponen de acuerdo? Todo tiene salida en la vida. Lastimosamente los políticos en su momento dado o una buena clase se han caracterizado por andar buscando el tilín. Ojalá pues que me equivoque, pero creería que por ahí anda el tema. Agradezco mucho el punto de vista, el análisis del abogado Jaime Rodríguez, analista, dándonos su punto de vista sobre este tema, sobre este vaivén, estire y encoge sobre las reformas energéticas en el Congreso Nacional. Regreso con ustedes, buenos días. El diputado liberal Alex Sorto hizo un llamado a la reflexión, esto a las autoridades partidarias del liberalismo, a Roberto Contreras, a quien pide unidad ante las recientes tensiones que han evidenciado la propuesta a las reformas energéticas. Esto es lo que ha dicho. Recuerde que en los últimos días, las últimas semanas, el tema que se ha manejado en el Congreso es el tema de la ley del sistema energético y una ley que presentó el jefe de bancada Jorge Calix, creo que se llama Ley de Justicia Energética,
pero en efecto no se socializó. No sé si ustedes se enteraron ayer que se convocaron a los 41 diputados propietarios y suplentes y algunos alcaldes en el Central Ejecutivo, pero esa reunión no prosperó porque el presidente del Central Ejecutivo se expresó de una manera bien despectiva y grosera para los diputados. La reflexión es, Junior, de que las autoridades de nuestro partido, por favor, pedirles con el corazón que puedan sentarse, porque no puede prosperar ninguna ley que nosotros podamos presentar aquí en el Congreso si no nos unificamos como familia y como diputados. Entonces, ¿cómo podemos presentar algo en el Congreso y estamos totalmente divididos? Y el congresista Jonathan Laínez adelantó que el oficialismo está analizando profundamente llevar las reformas energéticas al campo ejecutivo y darles vida mediante decretos, ante la falta de consensos en el Congreso Nacional. En la reunión nosotros en la comisión, el presidente de la comisión les ha dicho que se presentó por el Poder Ejecutivo una reforma al subsector eléctrico de energía. Y de ahí se definieron algunas observaciones que si se agregaban, esas observaciones iban a estar apoyando el decreto. Se hizo. Incluso la presidenta de la comisión, la vicepresidenta de ese Congreso, Lizy Cano, les dijo que si el Partido Nacional estaba dispuesto hasta a retirar el proyecto de nosotros y que ellos presentaran un proyecto para que verdaderamente el pueblo hondureño vea qué es lo que quieren. Ante esa posibilidad, parlamentarios de Libre aseguran que llevar el asunto mediante decreto ejecutivo solo evidencia el rechazo social que existe a las reformas del sector energético. Tal y como lo presentaron, evidentemente es una privatización a todas luces. La contrapropuesta del Partido Liberal ponía en algún equilibrio ciertos parámetros o ciertos artículos, pero que no era lo que el pueblo hondureño está pidiendo. Mire, yo le voy a decir al final de cuentas, comprar más barato no necesita volver la sociedad de responsabilidad o una empresa mercantil a la ENE. Combatir el hurto, combatir las pérdidas, no necesita usted privatizar la energía eléctrica. Es decir, lo que no estaban haciendo aquí, ni desde el Ejecutivo, ni con la contrarreforma, era garantizándole un precio más bajo al pueblo hondureño. Eso no lo estaban haciendo. El problema es que aquí el pueblo vio que solo se estaban repartiendo el pastel unos cuantos de arriba y dejando afuera de la fiesta al pueblo hondureño, que es quien verdad paga la energía eléctrica. En el Partido Liberal advierten que la reforma energética en la vía de decreto ejecutivo no resolverá los problemas que enfrenta la estatal eléctrica. No va a resolver, porque el problema que tiene Honduras es que dependemos de un mercado de oportunidad al no tener capacidad de licitar internacionalmente porque la ENESMA la paga. Tenemos que entender que Honduras no puede comprar más que en el mercado de contado, que se llama mercado de oportunidad. Al no poder nosotros tener acceso por mala paga al ENE a comprar energía a largo plazo, nos toca la energía cara. En lugar de comprar a 8, tenemos la obligación de comprar a 43 centavos, ya cuando le agregamos el resto de los colaterales. Acá hace poquito se contrató a 8 centavos, ¿recuerda? Pero no le dicen cuánto cuesta traerla de Panamá y cuánto cuesta traerla de Nicaragua. Entonces, esos precios, al final, desgraciadamente, no hemos entendido que sí se necesita un cambio. La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Colin Hoy, presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. El objetivo de la reunión fue abordar prioridades compartidas, entre ellas el fortalecimiento y la modernización del sector energético hondureño. Durante el encuentro, Estados Unidos, o la representante de ese país, reafirmó su disposición a seguir colaborando con Honduras para impulsar un sistema eléctrico más eficiente y confiable que favorezca la inversión y contribuya al crecimiento económico.
En otros temas, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra los creadores de contenido Urias Javín Lobo Montoya y Rosel Ariel Alchaga Rodas, señalados por el presunto delito de trato degradante agravado contra un menor de edad. El caso ocurrió el pasado 16 de agosto en el Parque Central de Danlí, donde ambos habrían rapado al niño mientras grababan la acción para publicarla en redes sociales. Según la Fiscalía, durante el hecho también se hicieron comentarios que ridiculizaban al menor y se difundieron señalamientos sobre un presunto o un supuesto consumo de sustancias. El Ministerio Público considera que estas acciones expusieron públicamente al niño y afectaron su imagen e integridad moral, por lo que presentó la acusación ante el órgano jurisdiccional correspondiente. La diputada Alejandra Vallecillo manifestó que el Congreso debe buscar soluciones para controlar la conducta de los creadores de contenido, quienes se han caracterizado por difamar, inducir a insultos, también irrespetar a otras personas. La congresista adelanta que este tema puede llegar a serias sanciones. Proceso. Vimos la acción del Ministerio Público porque inclusive exhortábamos al Ministerio Público a que tomara acciones porque hay que sentar un precedente. Él debe de entender o ellos deben de entender que es un delito. El niño es un menor y peor aún que es un niño que es sumamente vulnerable. Se nos dice que es un niño en condición de calle, indistintamente de la condición del niño, es algo que no podemos permitir, que se burlen de él, que utilicen a este menor para poder generar más likes o para poder generar más ingresos. El ministerio también debe de investigar a dónde está la familia de ese niño y seguir el debido proceso. El mismo criterio expresa el vicepresidente del Congreso Nacional, Yossi Toscano, quien reconoce que el espíritu no es limitar la libertad de expresión, sino generar conciencia de las actuaciones de quienes tienen acceso a plataformas digitales. Decir con claridad que estamos 100% en defensa de la libertad de expresión y la libre emisión del pensamiento. Eso no puede bajo ninguna manera detenerse en este país. Sin embargo, deben de existir regulaciones. No puede seguirse faltando el respeto a través de las redes sociales, no puede seguir difamando, calumniando, violentando el derecho al honor que tiene el pueblo hondureño en general, sobre todo la niñez, la adolescencia, las mujeres. Este es un país en el que ya se volvió normal las faltas de respeto a través de las redes sociales, los perfiles falsos atacando, calumniando, difamando, de tal manera que eso es algo que en efecto debe regularse y debe tocarse en este Congreso Nacional. El abogado Derek McNeil, asesinado esta semana en Roatán, había declarado ante operadores de justicia que vio a Angie Peña, joven desaparecida desde el 1 de enero de 2022. En un audio divulgado por el programa Frente a Frente, McNeil aseguró: "Yo vi a Angie Peña, yo la miré". En su testimonio, McNeil también mencionó a personas que identificó como los Delta y afirmó conocer quiénes eran. Según el reporte, hizo además señalamientos sobre una supuesta red relacionada con delitos sexuales y trata de personas en Roatán. Hasta ahora no se han informado cuándo se presentarán los testimonios ante la Fiscalía o los juzgados correspondientes. McNeil figuraba como un testigo protegido en el caso de la desaparición de Angie Peña y también habría sido testigo en otros procesos judiciales que se llevan en Roatán. La diputada liberal Erika Urtecho condenó el asesinato del abogado Derek McNeil, quien según afirmó era testigo protegido en el caso de la desaparición de Angie Peña, y cuestionó la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de quienes colaboran con la justicia. La congresista comparó este hecho con el caso del asesinato de su madre, Carolina Echeverría, al recordar que uno de los condenados logró salir de una cárcel de máxima seguridad con presunta colaboración policial. La violencia arrebata lo
más sagrado, pero es la impunidad institucional la que termina de destruir a las familias, expresó. Urtecho advirtió que casos como el de McNeil debilitan la confianza ciudadana en las instituciones y envían un mensaje de temor a quienes deseen denunciar o aportar información en investigaciones de alto impacto. Honduras no puede seguir siendo un país donde denunciar sea una sentencia de muerte, enfatizó. Walter Peña, padre de Angie Peña, denunció que otros testigos vinculados con la desaparición de su hija estarían recibiendo amenazas contra sus vidas tras el asesinato de Derek McNeil, quien figuraba como testigo protegido en el caso. Peña afirmó que existe un supuesto contubernio para obstaculizar la investigación y evitar que se conozca el paradero de la joven. El padre de Angie sostuvo que su hija fue víctima de trata de personas y aseguró que existen testigos que conocen detalles sobre su desaparición y que ahora estaría en riesgo. También cuestionó la capacidad del Estado para proteger a quienes colaboran con las investigaciones. Lamentó que pese a los años transcurridos, la familia continúe sin respuestas. También expresó su frustración ante la falta de avances. Dijo que la situación ha generado temor incluso dentro de su propia familia. Reveló que su esposa, Michelle Melgares, y su hija, Lizzy Peña, permanecen fuera del país como medida de seguridad mientras continúan exigiendo a las autoridades resultados sobre el paradero de Angie. La Agencia Técnica de Investigación Criminal enfrenta uno de los momentos de mayor escrutinio público de su historia, tras verse involucrada en una serie de casos que han puesto en entredicho su actuación y la transparencia de sus investigaciones. Los recientes señalamientos sobre el manejo del caso de Angie Peña, sumados a la difusión del audio del testigo protegido Derek McNeil antes de su asesinato, han potenciado las dudas sobre el papel de la institución y el silencio del Ministerio Público. Las denuncias de la ex viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, quien afirmó existe una red de trata en el propio Ministerio Público. Aseguró que la Agencia Técnica de Investigación Criminal, o la ATIC, precisamente es responsable o ha sido responsable de ocultar el paradero de Angie Peña. Esas han sido sus más recientes declaraciones. Aunque el Ministerio Público ha rechazado los señalamientos y anunció diligencias para verificar las acusaciones de Villanueva, pues estas declaraciones ponen al descubierto la corrupción y la criminalidad infiltrada en nuestra institucionalidad judicial. Otro de los episodios que mantiene bajo la lupa en la institución es el caso de la exgerente Cheryl Hernández, cuya muerte sigue rodeada de cuestionamientos por presuntas inconsistencias en el procesamiento de la escena y las conclusiones oficiales. La acumulación de estos casos ha deteriorado la imagen de la ATIC y deja en evidencia la necesidad de revisar sus procedimientos, fortalecer los mecanismos de control interno y garantizar investigaciones imparciales que restituyan la confianza ciudadana en este ente investigador del Estado. Honduras necesita 25,000 lempiras o 25,000 millones de lempiras para comenzar a reducir el déficit de 1.7 millones de viviendas. Así lo advierten en la Chico. Tenemos los detalles de esta noticia al volver de la pausa comercial. No nos cambie. Puede cambiar un país, despertando su conciencia. En iCiudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Si a tu niño le sientes los ganglios inflamados o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco o si sufre
población tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. Hondureña de la industria de la construcción Chico pidió al gobierno impulsar una política nacional de vivienda y estimó que se requieren alrededor de 25.000 millones de lempiras para comenzar a reducir el déficit habitacional del país, que ronda los 1.7 millones de viviendas. El gerente de Chico, Silvio Larios, señaló que la vivienda social y para la clase media debe convertirse en una prioridad y destacó que actualmente existen 400 millones de dólares en financiamiento de CAF, aunque consideró que serían necesarios unos 50 millones de dólares adicionales. Las condiciones de crédito en América Latina seguirán siendo desiguales y más restrictivas debido a los altos costos de financiamiento, la incertidumbre política y la volatilidad de los mercados. Moody's señala que estos factores podrían afectar a los sectores más expuestos a las decisiones de los gobiernos. El informe también advierte que los efectos del clima serán cada vez más importantes. La sequía, las inundaciones y un posible fortalecimiento del Niño podrían afectar el suministro eléctrico, la agricultura, el transporte y la minería, aumentando los costos de operación. A pesar de los riesgos, Moody's identifica oportunidades en áreas como centros de datos, la tecnología, la minería y el petróleo, así como el gas. Más fácil, más rápida y más segura. Así es la nueva App Atlántida. Banco Atlántida presenta. ¿Quieres disfrutar de unas vacaciones pero sin regresar a casa con una montaña de deudas? Planificar tus gastos con anticipación puede ayudarte a viajar y disfrutar sin comprometer tu bolsillo. Hoy te contamos cómo organizar tus finanzas para que las vacaciones no se conviertan en un problema. Disfrutar de unas vacaciones no tiene por qué significar regresar a casa con deudas. La clave está en planificar con anticipación y establecer un presupuesto realista. Antes de viajar, calcula cuánto puedes gastar en transporte, hospedaje, alimentación, actividades y compras sin comprometer el dinero destinado a tus gastos básicos. Una buena estrategia es comenzar a ahorrar con varios meses de anticipación y separar ese dinero exclusivamente para el viaje. También puedes comparar precios de vuelos, hoteles y paquetes turísticos para encontrar opciones que se ajusten a tu presupuesto.
Si utilizas una tarjeta de crédito, evita gastar más de lo que realmente puedes pagar y toma en cuenta los intereses. Además, reserva una cantidad para imprevistos como gastos médicos o cambios de transporte. Recuerda que unas vacaciones deben darte tranquilidad, no preocupaciones financieras. Con organización, ahorro y límites claros, puedes disfrutar de tu viaje y regresar a casa sin cargar nuevas deudas. Usted puede ser el próximo ganador de 100,000 empiras o una PlayStation 5. Incremente sus ahorros y por cada 1,000 empiras que deposite en su cuenta de Banco Atlántida, acumula boletos electrónicos para participar en el próximo sorteo este 4 de septiembre. Abra su cuenta de ahorro en Banco Atlántida desde cualquier parte del mundo y participe. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Si le empiras desde donde estés, con tu nueva app Atlántida. Descárgala y descúbrela ya. Banco Atlántida presentó. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Con más información esta mañana a través de ICN News y vea usted, el presidente del CODE, Hugo Maldonado, advierte que ya no haya más impunidad en el caso de Angie Peña. Patricia Carías a esta hora de la mañana dialoga con él para ampliarnos esta información. Pati, contigo nuevamente. Buenos días. Bien, y le consultamos al presidente del CODE acerca de estos cuestionamientos que se han acumulado hacia la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Tras los audios difundidos, la impunidad que mencionan también en el caso de Angie Peña, asimismo la muerte de este abogado ha dejado mucho de qué hablar y fortalece, creo usted o no, los cuestionamientos, los señalamientos por parte de la ex subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva. Yo creo que la situación, amiga, es paupérrima en Honduras. Cuando hablamos del sistema de justicia, en este caso la ATI, que es el brazo de investigación del Ministerio Público, el ente acusador del Estado en los tribunales, lo mejor que puede hacerse es una catarsis al interior de la ATIC, Agencia Técnica de Investigación Criminal,
pasar las pruebas de confianza a todos los agentes y quedarnos con lo que nos pueda deparar una investigación exhaustiva. Realmente nos conmueve mucho saber del asesinato de don Derek, del abogado Derek McNeil, quien era el supuesto testigo protegido del Ministerio Público en el caso de Angie. Yo la vi, dice, yo vi a Angie Peña y yo vi a los Delta acostarse con menores de tantos años, etcétera, y etcétera. Yo creo que la isla paradisíaca de nosotros hay que sanearla para que podamos seguirla mostrando al mundo como nuestra perla del turismo. Y sobre todo ese tipo de autoridades que han permitido también ese tipo de actos, ahí juntamente con agentes del Estado como la ATI, porque según lo que se señala es que la ATI tiene o tenía, aunque ya hubo un pronunciamiento de parte del señor director, pero hay que investigar más a profundidad ambos casos porque ahora toma más vigencia que antes. ¿Qué denuncias o cuestionamientos anteriores conoce usted también involucran a la ATI? Mira, hay diferentes casos de supuestos abusos de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, pero realmente por eso le establezco, si hacemos las pruebas de confianza, yo creo que las pruebas de confianza nos darán la razón de si muchos de ellos puedan estar o no involucrados en cualquier acción que vaya encaminado hacia delitos y violaciones a los derechos humanos. El desaparecimiento de Angie, por ejemplo, y que ellos la negociaron, había que, esa es la palabra de la señora viceministra, que cuando fue viceministra realmente, entonces, ¿qué hizo? Y ella dice que ella sabía dónde estaba la joven Angie Peña. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo pasó con el caso de la señorita Belkin Molina, de ahí la que desaparecieron en Esperanza Intibucá, etcétera. Entonces, ahí es ella, ¿verdad? Y hay que llevarla al mismo Ministerio Público para que rinda su información respectiva para actuar. Pues no podemos seguir en un ice squad de esta naturaleza, o dónde estará Angie, o quién mató a Derek McNeil, o quiénes son los supuestos deltas. Y el asesinato de un testigo protegido, entonces... ¿En quién confiar de ahora en adelante? Sí, porque imagínese usted que la unidad de protección al testigo es del Ministerio Público. Son los mismos agentes y fiscales del mismo Ministerio Público, y quien maneja el caso de Angie Peña y la filtración de todo esto pudo llevar a poner en riesgo la vida y la seguridad no solo de Derek, sino que también de su familia, y no solo la situación y la vida y la seguridad de la misma Angie Peña, si estuviese con vida todavía. Entonces realmente aquí es de suma, es delicado el caso, y hay que poner todo el empeño a la investigación criminal si quiere el Estado de Honduras. Okay, muchas gracias a don Hugo Maldonado, presidente del CODE. Él cuestiona también las acciones que existen actualmente en el sistema judicial y fue enfático al mencionar que hay que hacer una catarsis completa, tanto en el Ministerio Público, Ático, Poder Judicial. Regresamos a estudios. Gracias, Patricia Carías, por estos detalles. Hemos llegado al final, ya no hay tiempo para más, Daris, pero queremos dar gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares. Siga en sintonía de ICN News porque las noticias de las 7:30 comienzan más conscientes con Oscar Estrada, Carlos. Y en punto de las 9 de la mañana tenemos Dr. Talks para que nos sintonice. Feliz día para todos. Que estén bien.